en nombre de la Fundación Metropolitana, quiero darles la bienvenida a esta mesa que en la previa hablábamos, es una mesa de amigos, así que hay cierta familiaridad que favorece el desarrollo de la misma. Esta mesa es la última del primer día del Foro Metropolitano, en su 18ª edición. En nombre de la Fundación Metropolitana, a ustedes que nos acompañan en este panel de lujo, bienvenidos. A la gente que nos sigue por el canal de YouTube, también bienvenidos. A la gente que lo está mirando por la página del foro, 2021, forometropolitano.org.ar, bienvenidos. Nos están escuchando por la radio del portal del Metropolitano Online, así que Cintia recién decía que nos estamos expandiendo como multimedio, no tanto diría, pero a todos, bienvenidos, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero dar formalmente la bienvenida a Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, a Gabriel Raida, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, a Cintia Goitía, directora del CIPUB de la Universidad de Itela, a Celeste Fisch, directora de Hábitat y Participación de Vivienda Digna e integrante del FOTITBA, y especialmente mi compañero Luciano Pugliese, que entre otras funciones y roles es investigador asociado de la Fundación Metropolitana y va a oficiar de moderador de este diálogo, en el que compartiremos algunas experiencias, miradas sobre la problemática de las políticas de Estado para el hábitat y el desarrollo federal, el desarrollo territorial, desde cada una de las miradas de ustedes, que insisto, son todos amigos, conocen mucho a la Fundación y les agradecemos que nos acompañen en esta movida que todos los años hacemos y a pesar de la pandemia sostenemos, y que la virtualidad nos permitió que igual nos conectemos, ¿sí? y sigamos desarrollando esta edición del foro. Me voy a quedar a acompañarlos por si Luciano Pugliese, tuviera alguna dificultad de conectividad y que haya alguien de la casa para seguir con el uso de la palabra hasta que Luciano recupere su conectividad, pero simplemente para eso, porque el que va a oficiar de moderador, de disparador de preguntas o comentarios, va a ser él, y por esto de la ley de Murphy, si yo me voy, se le corta la conexión a Luciano, entonces hemos decidido con los compañeros de la Fundación que me quede, así no pasa nada, y disfruto de escucharlos a cada uno de ustedes, a los dos Lucianos, a Gabriel, Cintia y Celeste, que les doy las gracias, y Luciano Pugliese, te cedo la palabra, querido. Bueno, hola entonces a todos y todas los miembros de esta mesa, ya a la gente que esté siguiendo esta charla, que esté dedicando su tiempo a seguir las tareas de la Fundación Metropolitana. La Fundación hoy ha empezado, ¿no? su foro anual con una apuesta bastante grande, ¿no? Con una consigna muy de cara al futuro de la Argentina, que sin duda es bien pertinente porque seguimos teniendo que pensarla la Argentina, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos derecho al grano. Gastón, vos ya de alguna manera muy brevemente, seguramente en relación a los antecedentes, pero bueno, dejaste plantado quiénes son nuestros invitados, así que yo quiero, digamos, transitar un poquito en torno a esas líneas que constan en la invitación a esta mesa, que es lo que dispara, digamos, esta charla, ¿no? Hemos identificado de alguna manera a partir de los objetivos de la charla, ¿no? Que se centraba bastante en la cuestión de las políticas de integración sociourbana. A mí se me ocurrió hacer la siguiente reflexión, que a lo mejor puede servir para comenzar, ¿no? En materia de políticas urbanas, donde, bueno, las dinámicas son bastante aceleradas, pero no tan aceleradas son los cambios en las políticas. Sin embargo, es muy
bueno poder reconocer que en los últimos tiempos, digamos, se han ido instalando, ¿no?, algunas perspectivas de política pública en materia de hábitat y vivienda que creo que nos deben enorgullecer, digamos, ¿no? Me parece que los que estamos en esta mesa seguramente estaremos compartiendo unas cuantas de las miradas que con sus más y con sus menos seguramente son bastante congruentes con algunas cosas que están ocurriendo en materia de política pública. Y señalo dos, digamos, básicamente, es decir, los avances en materia de la apertura de un gran paraguas, digamos, una gran estructura, un esquema hasta de financiamiento y marcos de gestión para la integración sociourbana de villas y asentamientos, bueno, supone sin ninguna duda, no voy a decir ninguna novedad, un avance muy sustantivo en una historia donde la cuestión del hábitat precario no estuvo suficientemente presente. Esto sin perjuicio de innumerable cantidad de iniciativas en distintos ámbitos, ¿no? Pero evidentemente toda esa innumerable cantidad de iniciativas, de las cuales muchos hemos sido parte en ámbitos municipales, en ámbitos provinciales, están como decantando, ¿no?, en políticas de otro nivel, y me refiero, por supuesto, a la ley que tiene que ver con la integración sociourbana, la creación de los fondos, el armado de un poco del paquete metodológico para abordar la cuestión. Y en segundo lugar, todo aquello que tiene que ver con la política nacional del suelo urbano y otras políticas congruentes con esta, es decir, volver a plantear, en este caso al máximo nivel posible de la política pública nacional, la cuestión de las dinámicas territoriales, de las formas de acceso al suelo, de las dinámicas de mercado, de la perspectiva del suelo como un activo, no un mero pedazo del paisaje, digamos, ¿no? Y en definitiva, la necesidad de pensar aquellos caminos que permitan crear espacio residencial de calidad, ¿no? Nuevo espacio residencial de calidad en las ciudades de la Argentina. Entonces, bueno, señalando estos dos grandes andariveles, el planteo hacia los ponentes en la mesa tenía tres preguntas. Una, digamos, de cara a estas dos grandes líneas, ¿dónde estamos parados en términos de concreciones, de ejecución, de avances, ¿no? ¿En qué parte del camino estamos? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Sería la segunda, desafíos, cuestiones a superar para avanzar un poco en torno a los objetivos que han definido estas dos grandes líneas. Y la tercera es, ¿qué otras herramientas, digamos, son las que estarían haciendo falta incorporar para ampliar, digamos, la paleta que tenemos en relación a las políticas de hábitat? ¿En qué otras cosas deberíamos incursionar? ¿Qué otras cosas están en la agenda pública y no están adecuadamente reconocidas en políticas, en instrumentos, en mecánicas de trabajo, en incorporación a la agenda de gobierno para completar un poco las líneas de acción en materia de hábitat en la Argentina? Entonces, bueno, esto es un poco son las tres cosas que yo quería plantear como disparador. ¿Dónde estamos dónde estamos parados en relación a estas dos grandes líneas que se han abierto, que están institucionalizadas? Integración sociourbana y política nacional de suelo, ¿qué nos falta? ¿Qué obstáculos se nos presentan? ¿Y qué otras líneas deberíamos abrir o qué otras herramientas nos estarían faltando? Así que dicho esto, de acuerdo a lo que nos hemos planteado, le pedimos a Luciano Scatolini, el secretario de Desarrollo Territorial, si por favor puede arrancar con sus ideas. Bueno, primero buenas tardes. Bueno, gracias Luciano, querido amigo de tantos años. Gracias a la Fundación Metropolitana, Gastón, por tus palabras. Y como decías, amigas y amigos, Cintia, Celeste, Gabriel, que también nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, con Gabriel nos toca
trabajar y articular políticas públicas, ¿no? En esto de que tenemos un territorio federal en el cual hay 24 jurisdicciones nacionales y distintas necesidades, y más vinculadas, Luciano, a lo que vos estabas planteando en esta introducción interesante de avances y logros y cosas que aún todavía nos faltan, ¿no? Porque obviamente, primero partir de un diagnóstico bastante complejo, bastante sensible a la realidad social de la Argentina y del mundo, que tiene que ver tanto con la informalidad, ¿no? Porque las dos cuestiones que plantea la convocatoria podríamos encontrar la síntesis de las problemáticas en las políticas urbanas. Por un lado, la informalidad, ¿no? En términos de cómo se aborda y de qué manera poder solucionar situaciones que entendemos que no son dignas para nadie que pueda habitar en esas condiciones y circunstancias. Y por el otro lado, cómo nos planteamos en el mediano y largo plazo en la Argentina políticas que puedan adelantarse a la informalidad y plantear criterios preventivos en términos de políticas públicas de acceso al suelo, ¿no? Porque en realidad esto lo define bien Edesio Fernández, ¿no? Habla de que las políticas urbanas en general en el mundo siguen criterios curativos y otros preventivos. Puede gustarnos más o menos esa definición, me parece interesante, ¿no? Es decir, bueno, llegamos a la necesidad de tener una política de urbanización o de mejoramiento integral de barrios informales en la Argentina porque existen como tales y se han cristalizado en el tiempo y hasta han crecido, ¿no? Y lo que registró el RENAVAP, más de 4.400 villas de asentamiento, son resultado de muchísimos años de ausencia de políticas públicas que hayan generado condiciones de vida para población argentina, habitantes de la Argentina, que no encontraron dentro de las reglas del mercado la posibilidad de un espacio digno para poder vivir. Bueno, esa es uno de los grandes desafíos, es cómo se remedia una situación claramente de injusticia social plasmada en el territorio. Y por otro lado, haber podido, a partir de por primera vez en la historia de la Argentina, tener un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que lo que busca es abordar integralmente las problemáticas vinculadas al desarrollo territorial, esto es la planificación, al uso del suelo, el hábitat en términos también integrales, espacio público de calidad, equipamiento urbano, infraestructura necesaria, y por supuesto en el centro de esa agenda la vivienda, cómo podemos hacer que esas políticas, a partir de la creación de un ministerio que logra terminar con una fragmentación administrativa que entendíamos que era parte del problema, coordinar y hacer dialogar junto a los municipios y provincias de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, en todo este difícil diagnóstico que tenemos para poder trabajar. En ese sentido, decirles que hemos tenido avances, uno de ellos obviamente es la creación de este ministerio, yendo a las preguntas de Luciano. Obviamente crear un ministerio y hacerlo en pandemia y tener resultados concretos de ejecución no ha sido fácil, pero sí decirles que nosotros partimos del año 2020 con un presupuesto heredado de aproximadamente 22.000 millones de pesos, que eso era todo el presupuesto que nos dejó la gestión del gobierno de Cambiemos para lo que era la Secretaría de Vivienda, más lo que era la Secretaría de Hábitat, a pasar a un presupuesto muy superior en términos cuantitativos y cualitativos. Digo cuantitativos porque el presupuesto del año 2020, en términos de nómina de fuente 11, que es la fuente presupuestaria del Estado principal, se había triplicado, y cualitativos porque nos encontramos que teníamos primero una ley y después otra, que directamente vinculaban la urbanización de los barrios populares a la recaudación impositiva. Esto es la ley de dólar solidario, un porcentaje de lo que recauda va destinado a urbanización de barrios populares, al Fideicomiso de Integración Sociourbana, y por el otro lado luego la ley vinculada a las grandes fortunas en la Argentina, que también un porcentaje de lo recaudado se vuelca directamente a integración sociourbana. Esos son aspectos muy positivos, ¿no? Haber dotado el presupuesto, haber vinculado el presupuesto a una política redistributiva como esta de poder captar recursos impositivos para ser vinculados a los sectores más desfavorecidos de la Argentina, y tal vez decir que hemos vivido como
situación que no hubiéramos querido muchos de nosotros, es que la Secretaría de Integración Sociourbana, que inicialmente formaba parte de este Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en el que originalmente éramos 3 secretarías: Secretaría de Desarrollo Territorial, que es la que yo ocupo, Secretaría de Hábitat y Secretaría de Integración Sociourbana, en una situación política más interna de nuestro espacio, terminó yéndose de este ministerio al Ministerio de Desarrollo Social. Digo, eso creo que fue un paso atrás en términos de lo que habíamos logrado, como incorporar a un eje programático del Estado y central todas las políticas vinculadas al hábitat y el desarrollo territorial y la integración de los barrios. Entonces, por un lado, esta cuestión de los avances y retrocesos. Y claramente, ¿no? Esto es para que lo conteste más Fernanda Minio, Fernanda García Monticelli, que son la secretaria y subsecretaria de Integración Sociourbana, pero costó, pero hoy la Argentina tiene una política con muchos proyectos en marcha en distintos barrios de todo el país, con una enorme articulación con cooperativas, con organizaciones sociales, con gobiernos subnacionales, que está dando una expectativa concreta de urbanización de barrios a partir de la mejora integral del hábitat. Por ejemplo, para dar uno solo, en La Rubita, en la provincia del Chaco, una inversión de 2.000 millones de pesos, un barrio informal que tiene más de 4.000 habitantes, que estaba formado desde hacía más de 30 años en tierras fiscales nacionales. Bueno, hoy esas obras han arrancado, hay un porcentaje de las obras que hace la provincia, otros que se hacen a través de unidades ejecutoras con organizaciones de referentes locales del propio barrio. Nos parece que eso es un dato importante, porque integra el presupuesto nacional, las políticas públicas y la organización territorial de los barrios a partir de programas y proyectos trabajados con criterios técnicos bastante exhaustivos para llevarlos adelante. Por otro lado, lo que nos planteaba Luciano, ¿no? La otra novedad que tuvimos en este tiempo es haber podido lanzar en la Argentina por primera vez un Plan Nacional de Suelo Urbano. Vuelvo a hacer no solo en el contexto de la idea de generar suelo de calidad a mejores precios, que puedan claramente revertir la lógica de cómo se comporta el mercado. Esto es una lógica de exclusión, una lógica de especulación, una lógica de retención de suelo y de no dinamización de un bien tan importante para el desarrollo de la comunidad como el suelo. Nosotros hemos puesto en ese sentido recursos nacionales, tanto para la generación de lotes con servicios en distintos puntos de la Argentina. Lo hemos vinculado además a la generación de suelo con el programa Procrear, en el modelo más virtuoso que nosotros entendemos de Procrear, ¿no? El gobierno de Cambiemos, recordemos que a la Argentina le dejó un sistema de crédito con los bancos, que es el sistema UBA, que dinamitó la confianza pública de la sociedad en tomar un crédito en la Argentina, que endeudó a la población tomadora de esos créditos y solo benefició a los bancos que con más del 8% ponderado promedio de tasa, más el sistema UBA que tiene que ver con la inflación en la Argentina, claramente dejó debilitado un sistema de crédito, y eso a su vez había reemplazado al viejo modelo de Procrear del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que prestaba dinero a tomadores de créditos hipotecarios con fondos públicos nacionales. Nosotros recuperamos esa política, volver a prestar dinero con fondos públicos nacionales, lo hacemos a través de un sistema de crédito que aplica el coeficiente de variación salarial como índice de ajuste y sin tasa de interés, digamos, sin criterio financiero para los tomadores de esos créditos. Le estamos volviendo a dar confianza a la sociedad argentina para que vuelva a tomar crédito. Y eso lo hacemos de la mano de un Plan Nacional de Suelo que genera condiciones de accesibilidad en distintos loteos que se encaran a lo largo y ancho de la Argentina con regulaciones del Estado, pues nosotros estamos convencidos que la forma de revertir esta asimetría en el uso del suelo y en territorios tan desiguales, tan inequitativos, es fortaleciendo el Estado para que pueda generar condiciones de acceso que claramente el mercado no genera. En ese sentido, decirles que entendemos que hemos avanzado mucho, porque hemos generado ya casi 30.000 lotes con servicios en la Argentina
en los distintos niveles de acción, tanto con el programa Procrear, como directamente a través del Plan Nacional de Suelo, unidades ejecutoras provinciales y municipales. Estamos con una cartera muy importante de proyectos para llegar a la gestión, a terminar de los 80.000 lotes, en nuestro objetivo de metafísica de fin de gestión del plan de suelo, que se enmarca además en un plan trienal de 267.000 soluciones habitacionales, de las cuales en este primer año del plan trienal vamos a estar llegando a fin de año a superar las 100.000. En ese sentido, creo que son datos alentadores, no revierten, por supuesto, el déficit tan estructural que tenemos en materia habitacional. Hemos llegado a más de 100.000 soluciones habitacionales para paliar el déficit cualitativo, a partir también del modelo de Procrear de refacción y ampliación de viviendas. Ya estamos superando los 100.000 entregados durante la gestión, pero entendemos todavía que hay un enorme volumen y necesidad por delante para revertir este déficit, y que en este sentido, para ir terminando, y en las cuestiones pendientes de lo que falta desarrollar, entendemos claramente que con el Estado solo no alcanza, ¿no? Necesitamos poner en marcha la economía en términos del sector privado, que no tiene que ser entendido como un escollo, sino al contrario, el sector privado entendido como también un sector dinamizador de la economía, que apuesta a la economía real por sobre la timba financiera, que entiende que lotear en la Argentina es beneficioso, que entiende que construir inmuebles para sectores medios o sectores populares también puede ser un buen negocio y se puede incluso asociar con el Estado para hacerlo. Nosotros hemos puesto en marcha un programa de planificación y ordenamiento territorial que tiene muchos componentes e instrumentos. De hecho, ayer premiamos 20 experiencias exitosas en la Argentina, de todos los partidos políticos, de todos los sectores, de todas las provincias, ¿no? Esas 20 experiencias van a estar disponibles en una publicación que nos va a acompañar incluso la Fundación Metropolitana para poderla llevar adelante, en la cual ponemos en valor el enorme esfuerzo que hacen intendentes, intendentas, gobernadores y gobernadoras de la Argentina para tener una agenda urbana mucho más rica, con muchos más instrumentos, en donde, vuelvo a insistir, podamos lograr la dinamización del suelo a partir de la acción pública y de la acción privada, muchas veces consorciada, muchas veces llevada adelante en modelos de gestión integral, en una lógica gana-gana, porque entendemos que esta Argentina necesita de todos para poder salir adelante, y los resultados se van a ver si lo logramos sostener como una política pública, donde pongamos ejes claros, cimientos, condiciones estructurales, que después todos los gobiernos que les toque a la Argentina de los próximos 50 o 100 años, entendamos que son las que hay que respetar, porque entendemos que acá no nadie sobra, digamos, no hay ideas que sobren, no hay población excedente, como nos quiso hacer alguna vez ver el consenso de Washington, ¿no? Cuando hablaba de población mundial excedente, no hay un fin de la historia tampoco. Nosotros entendemos que la historia está en continuado y que no empieza ni termina con uno, ni con un proyecto político, ni con una gestión de gobierno, pero sí tenemos que entender definitivamente que hay experiencias de la Argentina que no podemos volver a repetir. No podemos volver a repetir un sistema de crédito suba, no podemos volver a repetir un Estado que deje de construir viviendas a partir del presupuesto nacional y que el presupuesto nacional se desfinancie en estas políticas. No podemos volver a no tener marcos regulatorios en la Argentina en materia de planificación y ordenamiento territorial. No podemos volver a no tener una política de suelo urbano gerenciada en términos conceptuales, ideológicos y de financiamiento por el Estado Nacional. En definitiva, podemos darnos este debate con compañeros, con personas que piensen distinto, como seguramente puede ser Cintia, que puede pensar distinto en este sentido, pero que nosotros estamos totalmente abiertos al debate, a dar una discusión de fondo y llevarle a la sociedad esta discusión para que en definitiva después se elija cuál es el modelo que crea más conveniente. Así que muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luciano. Ya seguramente volveremos un poco más sobre varias de las cosas que estás planteando. Así que, de acuerdo al orden que habíamos establecido, Cintia, te pedimos que des tus pareceres. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a participar en este panel de amigos, como dijo Gastón al principio. Yo voy a tratar de ser fiel a los comentarios, a las preguntas con las que Luciano abrió este panel.
Todos sabemos que Argentina en general enfrenta desde hace muchos años un triple desafío, ¿no? Tenemos un importante déficit cuantitativo que permanece estable a partir de los años, tenemos un mucho más importante, estamos hablando por ahí de 1,5 millones de hogares a nivel nacional, tenemos un déficit importante cualitativo, es decir, hogares que, como dijo recién Luciano, que necesitan infraestructura, que tienen problemas de tenencia, que tienen hacinamiento en la vivienda, y tenemos también estos nuevos hogares que se van formando cada año y que encuentran muy difícil su acceso al suelo o a la vivienda. En total, un tema muy importante dentro de todo este diagnóstico de nuestra situación habitacional en el país es que esta situación ha sido persistente a lo largo de los años y que un 60% de este déficit se concentra en los hogares de menores ingresos, en aquellos que tienen menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles. El GBA, la región metropolitana de Buenos Aires, no la región metropolitana porque no tenemos datos, pero sí el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Tenemos aproximadamente 20% de los hogares que tienen déficit cuantitativo, cualitativo, sin contar la tercera corona ni la ciudad de Buenos Aires, solamente Gran Buenos Aires. Lo que sí vemos es que la pandemia puso aún mucho más en evidencia el problema, el tema, las demandas de los barrios populares, ¿no es cierto? Las demandas de infraestructura, etcétera, y la necesidad de avanzar con las políticas de mejoramiento y urbanización de barrios populares. En ese sentido, sabemos todos que una parte importante, Luciano nos dijo, bueno, ¿cómo nos focalizamos en el Gran Buenos Aires, en la región metropolitana de Buenos Aires? En realidad, de los 4.400 barrios populares que existen en todo el país, aproximadamente 1.400 o 1.500 están concentrados en Buenos Aires, entonces, en esta región. Entonces, para Buenos Aires este es un tema muy importante. Yo creo que ha habido un avance importante, el hecho de tener una ley, es darle cierta institucionalidad a programas que antes, como dijeron ustedes, se hacían un poco de otras maneras, por buena voluntad, por buen trabajo de algunos municipios, etc. Tenemos información, que eso también es importante. Antes durante muchos años se trabajó sin saber cuál era este stock de urbanización informal que había en el país. Creo que todavía hay situaciones que, o sea, es muy meritorio el hecho de empezar a tener un financiamiento apropiado para eso, el hecho de empezar a estar trabajando en el diseño de proyectos para cada uno de estos barrios. Entendamos que es un tema muy complejo, cada uno de estos barrios son diferentes, que requieren capacidad de implementación a nivel de las unidades que operan en el territorio, y eso también es un tema complejo para llevar adelante, pero que a medida que se avance en todo eso va a generar esta dinámica y estas capacidades. Creo que hay problemas que no están todavía resueltos. Es mucho más fácil avanzar en la urbanización de los barrios que están sobre suelo de dominio público que sobre ese gran stock de barrios que existen sobre suelo de dominio privado, y ahí tenemos un tema complejo. También tenemos un tema complejo con los barrios que están en áreas ambientales que pueden ser de baja calidad ambiental, o en barrios que están localizados en áreas con muy mala accesibilidad, etcétera, donde también son temas que hay que terminar de analizar. Pero en general, ¿por qué? Porque estos problemas de localización pueden muchas veces terminar perpetuando condiciones de pobreza o generando condiciones de pobreza, ¿no? Estamos todos hablando de mejorar el acceso a oportunidades y otro tipo de cosas, de estos programas de integración sociourbana. Y muchas veces estos barrios informales se encuentran en áreas donde difícilmente, a pesar de llevarles toda la infraestructura y todas las cosas, difícilmente podamos tener una plena integración a la ciudad. De todas formas, creo que el tema más importante es entender que con todo este trabajo de mejoramiento, que es muy, muy importante y muy loable, no alcanza, y que necesitamos políticas preventivas. En el sentido, y lo dijo Luciano también recién, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos una capacidad de implementar que tiene ciertos límites, y lo que encontramos es que
hay una dificultad de acceso para los hogares, de acceso al suelo asequible, con servicios, bien localizado, urbanizado. Entonces, trabajar en este tipo de programas, trabajar en este tipo de políticas preventivas, me parece que es un tema clave. Y en ese sentido, entiendo el programa y todo lo que se está trabajando en este momento con el tema de gestión de suelo y generación de lotes con servicios, etc. Creo que hay un rol muy, muy importante de los municipios en la gestión del suelo y que es importante seguir capacitándolos para que entiendan. Es decir, un municipio es el que en última instancia define cuáles son los usos, cuál es el... Yo siempre a veces pongo un ejemplo. En la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires definió que el lote mínimo era de 300 metros cuadrados. Difícilmente un hogar que tiene un ingreso de 2 salarios mínimos vitales y móviles, hoy en la actualidad, pueda acceder a un lote mínimo en el mercado formal. Entonces, en ese sentido es la normativa la que de alguna manera puede generar, como lo dijo Luciano también, inclusión o exclusión. Entonces, y creo que Argentina y Latinoamérica en general ha avanzado muchísimo en la aplicación de una serie de instrumentos de gestión de suelo, para promover justamente una ciudad más inclusiva en ese sentido. Instrumentos que pueden permitir el financiamiento de infraestructura, el desarrollo de suelo a medida que la ciudad se extiende con la infraestructura necesaria. Es decir, tenemos mucho para aprender de varios municipios, por ejemplo, de la región metropolitana de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, que han hecho cosas espléndidas, o de otros lugares también del país y de América Latina. Entonces, me parece que el poner un énfasis en la política de suelo es un tema importantísimo. Es decir, sigamos trabajando en estas políticas que Luciano también las definió como curativas, que son el hecho de trabajar en el mejoramiento de los barrios informales, pero a la par hay que avanzar y mucho con las políticas preventivas. Si no, nos encontramos con algo que se ve en muchos de estos barrios regularizados. El barrio está regularizado, hay un mejoramiento, pero sigue extendiéndose con cierta informalidad, o sea, con desarrollo informal. Y el otro punto que me parece importante, y después podemos retomar todas estas cosas que yo estuve diciendo, es que necesitamos propiciar un muy buen monitoreo y evaluación de todos los programas que estamos haciendo. Uno encuentra en la experiencia internacional que todos los países que han avanzado en este tipo de políticas han aprendido mucho de cómo mejorar cómo mejorar sus programas a partir del monitoreo y la evaluación de los mismos. Entonces, me parece que hay un montón de experiencias interesantes en curso que podrían ser escaladas y que entonces es muy importante poder compartir, digamos, de alguna manera monitorear esas buenas prácticas, compartirlas y poder expandirlas. Entonces, hasta ahora, hasta aquí, llego por acá y después, si quieren, seguimos conversando. Perfecto, muchísimas gracias, Cintia. Entonces le pedimos a Celeste su perspectiva desde las organizaciones. Sí, tal cual, es otra perspectiva, ¿no? Porque yo escuchaba lo que decían Luciano y Cintia, y estoy muy de acuerdo con todo, pero hay como toda realidad tiene distintas formas y lugares donde uno se para y la mira, que es lo que hace finalmente que todas esas miradas, si no se contraponen, sino que se complementan, hace que la integración sea de verdad, ¿no? La inclusión y la integración. Cuanto más compleja sea la mirada, más compleja es la solución, y más cerca de la realidad está, que es la que de verdad es compleja y no podemos capturarla, ¿no? Cada uno desde su lugar. Un poco... la vez pasada estuve en una charla que Gabriel estuvo, voy a decir algunas cosas que estuve pensando para la otra charla sobre las políticas y que estuve profundizando un poco más. Pensaba en nosotros como organización, para los que nos escuchan y no nos conocen, yo trabajo en una organización que es, en comparación de todos los que están ahí, es una organización chiquita, Vivienda Digna, chiquita a escala,
cuando estamos acostumbrados en este mundo a medir todo por la escala y por el tamaño, y ahí somos chiquitos, ¿no? Pero tenemos 40 años trabajando, eso nos hace un poquito más grandes, y en esos 40 años, siguiendo un objetivo, aprendiendo, encontrando nuevas soluciones, diagnosticando, como esto que hablábamos, pero diagnosticando este año, el año anterior, el anterior, pensando en el futuro, hace que lo que nosotros tenemos tenga un valor particular. Porque cuando hablamos de política, lo primero que me surge también es la escala. ¿Qué es una política? Una política muchas veces tiene que ver con la escala, ¿no? Lo que alcanza a todos, uno lo piensa en ese sentido, y ahí estamos un poco fritos las organizaciones, cuando hablamos de la escala. Cuando hablamos también de políticas, otro tema en el que hablamos es la perseverancia, la perdurabilidad en el tiempo, el objetivo claro. Y en eso, la verdad es que las organizaciones como la nuestra, y reunida con otras organizaciones que en este caso sería el foro, donde nosotros participamos desde 2004, la fundación tiene 40 años, y en 2004 empezaron los planes federales, recibimos todas organizaciones que no por alguna razón empezamos todas a ser a fines de los 70, principios de los 80, así que somos varias organizaciones, tenemos orígenes más que similares, organizaciones técnicas, y nos convocaron a opinar sobre los planes, las líneas de los planes federales, y ahí nos quedamos reunidos desde ese momento, pensando como nuestro principal objetivo la incidencia en políticas públicas. Y si bien la escala de nuestro trabajo siempre es el individual, el comunitario, el barrial, cuando uno empieza a trabajar se da cuenta que no alcanza y que necesita más, y por eso el incidir en políticas se nos convirtió en un objetivo bien principal a todas las organizaciones. Y desde ese 2004 hasta ahora, o sea, ya hace un montón de años, seguimos el foro trabajando a lo largo del tiempo, juntos, cada uno con su organización, pero también buscando objetivos en común, ¿no? Y lo que decía, esto de la perseverancia, la persistencia y el objetivo claro, lo hemos tenido, y nosotros lo que tenemos como característica es el hacer. En las organizaciones que formamos el foro, y nosotros en particular, nuestra experiencia está en el hacer. Y vaya que hay experiencia en el hacer desde esa época hasta ahora. Sí, me pasó en 2012, se promulgó la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14449, en la provincia de Buenos Aires, donde participamos mucho, fue mi primera experiencia participando en algo que no fueran nuestros proyectos en particular. Entendí el valor de todo nuestro hacer a las políticas, que no es casualidad que todas las herramientas que tiene la Ley de Hábitat son experiencias que se han ido gestando, trabajando y mejorando a lo largo de los años por las distintas organizaciones. Así, en lotes con servicios, Madre Tierra lo hace desde su origen, el microcrédito, pensando en el mejoramiento de vivienda, que es el déficit cualitativo que decían tanto Luciano como Cintia, el microcrédito es una herramienta espectacular, y desde hace muchísimos años muchas organizaciones trabajan en ese sentido, con o sin el Estado, nacional, provincial o privados. Tenemos experiencia en trabajar con privados, me parece una novedad, nosotros lo hacemos hace muchísimo tiempo también. Infraestructura, trabajar con los municipios, trabajar con la provincia, digamos, todos esos aspectos hicieron que una ley, hablando normativas también, el tamaño de los lotes, de la 8912, la Ley de Hábitat permite en algunos casos, cuando tiene objetivo un lote más chico, incluso sirve para regularizar en proyectos de integración sociourbana. Bueno, toda nuestra experiencia sirvió de insumo para esa ley. Después de que sirvió ese insumo y entendí en ese momento el valor de toda nuestra experiencia, también vi lo importante de la ley. La ley hace un hito en las políticas públicas. Así, cuando el RENAVAP, la ley del RENAVAP en el 2015-2017, me estoy confundiendo, bueno, se inicia, tenía como base un montón de relevamientos que otras organizaciones como Techo habían estado trabajando, y se genera finalmente una ley. Cuando llega esa ley, tanto la 14449 como esta,
un hito en el camino, en el trayecto de esa política fundamental, insuficiente, que no termina con la ley, sino que la ley empieza una nueva etapa, donde esas políticas van a tener un cimiento, una fortaleza, un montón de otras herramientas, se va a poder financiar, trabajar de otra mirada con los municipios, con el territorio en general, y que genera entonces políticas más duraderas en el tiempo. Entonces, en este sentido, estos dos temas, tanto la integración sociourbana como el tema del suelo, lo que yo veo es la historia que tiene, conocerla y entenderla, bueno, el hito o el momento hoy en el que se inicia, pero todo lo que hace falta para adelante, ¿no? Como trabajo junto. Después, otro tema que también cada uno habla de lo suyo, la realidad es que las organizaciones como la nuestra, estamos a veces en los foros, trabajamos fuertemente a veces en los municipios, pero muy difícil, nos cuesta mucho, a pesar de todo este valor que estoy diciendo y que finalmente es reconocido, pero es a veces reconocido, nos cuesta se nos escuche al momento de pensar los programas definitivos. Entonces, eso es como no importa el reconocimiento en sí, sino el poder dar lo que uno tiene para dar, digamos, lo que nosotros hacemos y lo que nuestro anhelo es que todos tengan un lugar donde llegar, que a todo el país llega, y lo que decía Luciano, para todos y con todos, bueno, nosotros vemos que tenemos mucho para aportar todas las organizaciones, ¿no? Finalmente, algo que creo que falta, que también lo decía la vez pasada, lo importante de la integración sociourbana de barrios populares tiene como un primer inicio. Ustedes vieron que hoy la palabra es muy importante, y para integrarse el nombre es importante, ya no les decimos villas, no les decimos asentamientos, les decimos barrios populares. Está buenísimo porque es los que se van a integrar con los barrios populares, ya son barrios populares. Ahora, barrios populares ya existían también con otras características, que son el resto de los barrios que no tienen la característica de la villa y el asentamiento, pero que son barrios populares históricos en el conurbano, históricos, montones de kilómetros y metros cuadrados construidos de barrios populares que no son ni villas ni asentamientos, ni son ninguno de los 4.400 que están relevados. Pero existen, pero forman parte de ese déficit cualitativo, un montón, y la importancia de no ser invisibilizados por la otra política, la política de la integración de las villas y asentamientos. Entonces, capaz que hace falta una mirada diferente a esa necesidad de esos barrios que hoy no tienen ninguna forma de participar de un proyecto como lo que sí hoy tiene, y tiene financiación y tiene ley, pero los otros barrios tal vez no, y eso es algo que me parece que es importante para aquí para adelante, ¿no? Gracias. Bueno, Celeste, bien, dejaste planteado un par de temas interesantes para retomar. Bueno, vamos al último ponente entonces, a Gabriel. Si nos querés dar tus puntos de vista sobre los ejes de la convocatoria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me sumo también a los saludos, y para mí una gran alegría y un privilegio compartir este rato, este espacio con personas a quienes respeto personal y profesionalmente, y con quien también nos toca compartir camino y en algunas medidas discutir y también crear política pública, así que también muy contento y agradecido por la invitación. Quizás, digamos, puedo poner algo de foco en algo del camino más concreto que venimos llevando a cabo desde la ciudad de Buenos Aires, y después, digamos, en función de tal vez la experiencia empírica de estos años de trabajo focalizados en los procesos de integración social y urbana de barrios populares en la ciudad, bueno, digamos, recoger algunas de las líneas teóricas que fueron desarrollando con mucha mayor precisión y calidad de lo que yo pudiera hacer quienes antecedieron a este rato. Nosotros venimos llevando a cabo desde el 2016, producto de la sanción de distintas leyes de urbanización,
procesos de integración social urbana en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con distintos niveles de intervención. Nosotros hemos previsto intervenir en términos de infraestructura en más de 8 barrios populares en simultáneo, pero en términos de una mirada integral que contemple la dimensión habitacional, la dimensión urbana y también algunas líneas de desarrollo productivo, comercial, económico. Bueno, quiero focalizar eso en 3 experiencias. Una, la más grande en términos de escala, es la del barrio 20, y después 2 que tienen, digamos, una escala un poco más chica, pero con, digamos, algunas características particulares, como son Rodrigo Bueno y el playón de Chacarita en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. En el barrio 20 estamos llevando a cabo un proceso de mudanzas de más de 1.670 familias. El proceso de integración urbana, como les decía, está iniciado por una ley de urbanización que en todos los casos que voy a citar estuvieron votados por unanimidad en la legislatura, por lo que tiene un consenso de la política de la ciudad muy grande, precedido ese consenso político por instancias muy trabajosas, muy prolongadas en el tiempo, de gestión participativa con los distintos actores, referentes sociales, políticos de cada uno de los barrios, por lo que como la primera instancia en términos de construcción de la mirada y del proceso de integración parte del propio barrio. Luego tiene el paraguas de legitimidad y apoyo político de la legislatura porteña, y después, bueno, sí, la etapa de desarrollo de la política pública en sí, que después, que nuevamente pone en tensión y vuelve a desafiar esa lógica participativa y nos obliga a ir ratificando cada una de las definiciones en esas instancias participativas dentro de los propios barrios, y también en algunas instancias políticas, las cuales participan las distintas agrupaciones políticas, pero también otras áreas como la Defensoría y la Iglesia y otras organizaciones. Y sumando lo que decía Celeste, la cuestión de la escala es importante siempre que pensamos una política, pero digamos, no es el único indicador, por lo que el laburo que hacen organizaciones como la que ella integra, pero también muchas otras, es muy, muy valioso también. En el barrio 20, como les decía, construimos casi 1.700 viviendas, ya 1.200 familias están mudadas a estas viviendas nuevas en el barrio constituido con el nombre de Papa Francisco, producto de una famosa toma que hubo en un predio que tenía la policía de desarme de autos. Bueno, hoy están esas 1.700 viviendas con proyectos de espacios verdes, 7 plazas nuevas, hay un polo educativo con una escuela nueva muy grande, un centro de salud. Durante la pandemia hemos instalado tanto un centro de testeo como un vacunatorio ahí mismo, y cada una de las familias que se fue mudando a vivienda nueva, lo que permitió fue ir abriendo calles. El proyecto del barrio 20 prevé 29 pasajes y otras 6 calles grandes, que lo que permiten es bueno, mayor conexión dentro del barrio, más seguridad, más facilidades para los vecinos y vecinas del barrio. Así que cada una de esas 1.200 familias que se mudaron a vivienda nueva, no solo, bueno, vieron mejoradas sus condiciones de vida, producto digamos, del nuevo habitar, sino que también significa un beneficio para el resto del barrio, producto de esta apertura de calles, que además de la conexión, de la seguridad, del tránsito, en cada apertura lo que nos permite es avanzar con las obras de infraestructura. Cada una de las calles es por donde pasan las obras de cloaca, de agua, de la conectividad también para internet, la pavimentación, etc. Entonces, hoy el barrio 20 es un barrio de más o menos 30.000 habitantes, tiene las 1.700 viviendas nuevas en proceso de mudanza, las nuevas calles, los nuevos pasajes y una obra de infraestructura muy grande.
y también estamos avanzando en el mejoramiento de la vivienda. Hoy, no sé si alguno de ustedes conoce el barrio, pero digamos, si alguna vez lo visitaron, habrán visto que había, digamos, todo un muro que distanciaba el barrio 20 del predio de los autos de la policía. Bueno, hoy ese muro ya no está más. Todo el frente del barrio está en un proceso de mejoramientos de viviendas, además de las viviendas nuevas, además de las aperturas de calle y de las obras de infraestructura, y del resto de las áreas del gobierno que van también desarrollándose en ese mismo barrio, como decía, la escuela, la comisaría, las nuevas plazas. Entonces, estamos en un estadio bastante avanzado, pero digamos con mucho todavía por hacer en el barrio, pero ya estamos en un momento en el cual está muy claro y es muy visible el avance del proceso de integración social urbana. Algo parecido está sucediendo en Rodrigo Bueno y en Playón de Chacarita. En estos casos, en cada uno de los barrios, la cantidad de viviendas nuevas construidas es, en el caso de Rodrigo Bueno, 611, en el caso de Playón de Chacarita, 678, y ya también ahí hay calles nuevas. La de Playón de Chacarita está justo en el medio del barrio de Chacarita, en la comuna 15, en el centro de la ciudad, y la transformación urbana, además de las cuestiones de viviendas, son muy notables. La avenida Triunvirato antes terminaba en un depósito ferroviario, hoy se puede conectar la Croce con el Cano, además está la calle nueva, digamos, la continuación de la calle Céspedes, ya tenemos liberada la calle Palpa, y en las próximas semanas lo haremos lo propio con Guevara, desde Céspedes hasta Teodoro García, y en cada una de esas aperturas no solo son familias que se mudaron a vivienda nueva, sino otra vez arrancan ahora las obras de infraestructura para todas las familias que quedan en el barrio histórico, y también estamos iniciando el proceso de mejoramientos de vivienda. En estos casos también, en cada uno de los complejos de vivienda nueva, construimos algunos locales comerciales, tanto en Playón de Chacarita como Rodrigo Bueno, que es el otro proceso al que quería hacer referencia, que está ahí como en el sur de Costanera Sur, y en los locales comerciales que fuimos construyendo en cada uno de los barrios. En Playón de Chacarita hay 67 locales comerciales, en Rodrigo Bueno 45. Digamos, dispusimos con el barrio en la ley de urbanización y en las mesas de gestión participativa, más o menos la mitad de los locales fuera para familias que también se estaban reasentando y para comercios populares que se mudaran a vivienda nueva, y la mitad está en una concesión para que otras iniciativas privadas también pudieran invertir en el barrio, con algunos criterios de no afectar a los comercios en términos de rubro, de no afectar a los comercios de estos barrios populares, pero digamos, ya se están instalando los nuevos comerciantes, tanto los del barrio como los emprendimientos privados en cada uno de los barrios. Para no hacerlo tan extenso, hago dos comentarios más. El primero, en términos de desafío, las transiciones en los barrios son complejas. Hay una primera etapa que es la construcción de vivienda, eso requiere de, obviamente, una definición política y una disposición presupuestaria importante, pero no afecta a la diaria del barrio. Una vez que se construyen las viviendas, cuando arranca el proceso de mudanza, las demoliciones de viviendas, la apertura de calles, las obras de infraestructura, los mejoramientos de vivienda, bueno, eso afecta a la diaria. Estos son procesos que, según la escala, pero en todos los casos, digamos, transcurren meses. Bueno, y el acompañamiento de estos procesos, bueno, significa un desafío. En cada uno de los barrios estamos en obra, y tener la habitabilidad en obra es particularmente desafiante. Tener al lado de tu vivienda una vivienda demolida, bueno, significa como una dificultad para el vecino al cual estás invirtiendo, estás desarrollando el proceso de integración. Así que, en términos de la consigna, eso es una de las grandes dificultades que hoy estamos atravesando, uno de los grandes desafíos, una obra de infraestructura que supone
conectar a servicios a un barrio de 30.000 habitantes, bueno, supone cierta incomodidad y que las transiciones tengan que ser muy cuidadas, que la atención a la emergencia, que el suministro transitorio de agua, de servicios, que el asfalto transitorio y otras cuestiones que hay que ir atendiendo sean sumamente importantes. Y el último comentario es que toda la inversión en términos de desarrollo habitacional y urbano tiene que venir acompañado de un impulso a la economía social y popular en los barrios. Por eso es que el año pasado impulsamos y también la legislatura nos acompañó con unanimidad una ley bastante novedosa en Argentina de impulso a la economía popular de la Ciudad de Buenos Aires para poder dotar de distintas herramientas para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de los barrios para que los procesos de integración que estamos llevando a cabo en cada uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tengan obviamente un componente central mirando el hábitat, lo habitacional, lo urbano, los servicios, etcétera, pero que también haya desarrollo laboral, poder trabajar en el aumento de los ingresos, de los canales de comercialización, de producción, de financiamiento. Así que para nosotros también es desafiante, es algo más novedoso, porque tiene un poquitito menos de un año de trayectoria, pero para nosotros es desafiante en este momento poder transitar las transiciones en los procesos de integración social y también dotarlos de otras herramientas como la ley de economía popular. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por los aportes y ceñirse muy estrictamente al tiempo, minuto más, minuto menos. Bueno, un poco tal vez nos hemos pasado, veo la cara de Gastón, pero no tanto. Y además me parece que todos han redondeado en un tiempo muy breve un montón de ideas profundas. Bueno, ahora intentemos abrir el diálogo y los intercambios. Yo tengo apuntadas varias cosas. Me parece que todos han abonado digamos, a señalar lo importante de que estemos en un estadio de institucionalización de políticas de cierto fuste, que también reconocemos que eso es un piso a partir del cual hay que hacer, como decía Celeste. Que hay que también en términos de integración sociourbana no solo hay que remediar, sino que hay que prevenir, que debemos indudablemente reconocer como sustrato de este estadio, digamos, de institucionalización de las políticas, reconocer el esfuerzo y el trabajo de tantísima gente desde las organizaciones populares y las organizaciones de apoyo a grupos de base, y no solo contenerlo como sustrato sino de esta situación, sino también, digamos, como actor principal en lo que venga. Y, digamos, de las últimas cosas que ha estado diciendo Gabriel, me detendría en un punto para hacerles alguna consulta, entendiendo, por supuesto, que Luciano no es autoridad del programa de integración sociourbana, pero bueno, en todo caso desde la perspectiva que él pueda tener, pero también del resto de los integrantes de la mesa. En materia de integración sociourbana tenemos claro y se ha dicho, digamos, que son esfuerzos enormes desde el punto de vista metodológico, técnico, capacidad de formular proyectos, capacidad de manejar las transiciones, como decía Gabriel, de operar en un eterno, en una especie de permanente obrador, pero aparte de concitar los acuerdos necesarios con actores múltiples que además están atravesados por una crisis fenomenal desde el punto de vista económico, social, etc. O sea, la complejidad es muy grande. En ese sentido, digamos, considerando al país como un todo, y más allá de los roles de las provincias o de los estados subnacionales, ¿cómo ven ustedes, digamos, qué constataciones han podido hacer sobre este punto? ¿Cómo estamos en materia de metodología para abordar el desafío de 4.400 villas y asentamientos,
digamos, de muy distinta complejidad desde el punto de vista jurídico, técnico, urbano, social, etcétera, etcétera. Pareciera que si eso no lo podemos resolver adecuadamente, por ahí tendremos, seguiremos con el desafío, pero pocas realizaciones. Y otro segundo andarivel que propongo, digamos, desde el punto de vista de las políticas, en este caso no de remediación, sino de prevención y creación de nuevo espacio residencial, si consideran o no que pueda estar faltando alguna línea de trabajo que vaya a la recuperación del stock, digamos, de vivienda en áreas urbanas en deterioro, en degradación o en abandono. No podemos dejar de considerar que estamos frente a una enorme transición demográfica, la segunda transición demográfica. Cambia la estructura de los hogares y por lo tanto también cambia la forma de uso de las viviendas, la condición de uso, y estamos llenos de viviendas vacías por muchísimos lados, ¿no? No voy al punto de la discusión sobre si vamos a ser como Alemania o no, porque bueno, de eso solemos hablar mucho, pero sí respecto bueno, si nos está faltando o no, si consideramos que es parte del menú, algún programa, alguna política que ponga en valor, digamos, patrimonio, stock residencial relativamente bien ubicado, en ciudades medianas o grandes, normalmente cerca de zonas centrales. Bueno, dejo ahí dos interrogantes, hay más, pero no quiero abusar, estas dos líneas. ¿Cuánto nos falta o cuánto hemos avanzado, cuán lejos estamos de tener los métodos apropiados, las estructuras de trabajo, la cantidad de gente, la capacidad de generar proyectos y de articular con todos los actores sociales involucrados? Y desde el punto de vista del nuevo espacio residencial, si consideran que nos está faltando o no alguna forma de movilizar el stock residencial, a lo mejor en situación de poco uso, digamos, subutilización en muchos casos. Dejo la inquietud para que quiera, abrimos el fuego. También, por supuesto, si quieren arrancar con contestaciones entre ustedes, alguna cosa que se haya dicho, háganlo con toda libertad, más allá de lo que yo he planteado. Perdón que interrumpa, Luciano, pero Luciano Scatolini nos había avisado que tenía un compromiso previo, así que dejemos en todo caso que conteste él primero. Claro. Y lo habilitamos a que cuando tenga que marcharse lo haga, porque sabíamos que tenía otro compromiso. Y sin embargo aceptó la invitación. Luciano, podés contestar lo que quieras a los otros a los otros ponentes, o tomar alguna pista de estas cosas que yo he planteado muy genéricamente. Bueno, primer aspecto en relación a la integración sociourbana, yo quiero traer al debate y al análisis algo que entiendo que es mucho más complejo y que está en la génesis de la problemática, que es la inequidad, la desigualdad. Y lamentablemente muy lejos de revertir en el mundo, yo no solo hablo de la Argentina, en el mundo, las cifras de la inequidad se han ido acrecentando. O sea, si uno analiza lo que pasó en pandemia, hay una fundación que se llama Oxfam, muy interesante los análisis que ha hecho el año pasado, sobre todo. Esa cifra de la inequidad en el mundo, incluso en este contexto tan agudo que vivimos como humanidad, que fue la pandemia, se cristalizó mucho más. Digamos, había 500 multimillonarios que en plena crisis aumentaron su patrimonio el 25 al 30% en un año, en detrimento de miles de millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, plantearnos estructuralmente, revertir la problemática de la integración sociourbana, esto es, donde más se puede ver cristalizada la inequidad, que es en el territorio y en el uso del suelo, requiere necesariamente modificar patrones estructurales que ha generado el capitalismo en estos últimos años en la Argentina y en el mundo. Esto es, personas que ven acrecentado, o corporaciones, su riqueza, y sectores que están cada vez en una situación más paupérrima. Y en la Argentina solo referirnos a un indicador, que es el salario. ¿Cuánto ha empeorado el poder adquisitivo del salario
los últimos 4 años o 5 años en la Argentina, en valores relativos. Entonces, si analizamos las condiciones estructurales que tiene nuestra población para poder mejorar a partir de sus propios ingresos el medio donde habita, donde vive, ya encontramos una dificultad enorme que no la revierte solo una acción de gobierno coyuntural o estructural, como puede ser una ley que genere pensar cómo mejoramos el hábitat de nuestros barrios populares. ¿Se entiende lo que vos decías? No hay una política que mágicamente, desde el punto de vista focalizado, pueda modificar la base de la inequidad y de la desigualdad en el mundo. ONU Habitat, en la nueva agenda urbana, ya planteaba que si no se modificaban cuestiones de la macroeconomía en el mundo, de los 1.300 millones de informales, villas, asentamientos, tugurios, favelas que teníamos allá por el 2016, en el 2030 esa población iba a llegar a los 3.000 millones. O sea, todos los que estamos acá sabemos que la población informal, en estos criterios enormes de inequidad, va creciendo mucho más que la población formal. Me permito, perdónenme, este tiempo de reflexión, porque me parece que si no nos seguimos mordiendo la cola, ¿no? Dando vueltas como los perros, porque nos gustan las políticas urbanas y creyendo que el problema o no problema en términos de solución lo resuelven las políticas urbanas. En realidad lo que resuelve estructuralmente mejorar estas cuestiones es la justicia social. Esto es así, y revertir las causas estructurales de la pobreza vinculada a la desigualdad y la inequidad. Después podemos discutir si los proyectos que llegan a los barrios informales son mejores, son peores, si tardaron más o menos los compañeros, las compañeras. Yo veo muy bueno que desde el punto de vista de la gestión de la política pública haya compañeras, en este caso Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli, todo un equipo, porque hay compañeros que pertenecen a la organización Techo, otros que pertenecen a Fotiva, creo que hay, ¿no? Celeste, dentro del grupo de integración sociourbana. No sé bien quiénes ocupan los cargos y la gestión, pero sí no tengo duda que quienes conducen ese espacio y demás tienen la fuerte vocación de venir de los barrios, de tener una política de militancia en la organización social, y eso les da un plus, que es poderse involucrar en los procesos de una complejidad mayor que cualquier programa, que es familias viviendo ya en el territorio en el que están involucrados. También destaco, ¿no? Porque es bueno decirlo, que la política de la Ciudad de Buenos Aires, no porque esté Gabriel acá, ha sido una política hasta hace un tiempo también de mucho recurso del Estado puesto en mejorar e integrar barrios populares. Después podemos discutir si el modelo de intervención en la Villa 31 ha sido bueno en términos urbanísticos o no. Bueno, hay cuestiones, ustedes saben, ¿no? Que hay opiniones diversas, pero sí valoro que un gobierno que tiene otra postura ideológica y política distinta a la mía, se haya involucrado, se haya puesto a trabajar y lo haya hecho con buenos criterios de intervención, con organización, con recursos, con resultados. Y esto es lo que ha sucedido en los barrios de la ciudad, y yo creo que hay que ponderarlo y hay que discutir las cosas como ha sucedido, ¿no? Vos lo sabés, Gabriel, que con la 31 tienen detractores y tienen gente que valore, y bueno, pero yo valoro que haya habido una política y que en general sea una política para los barrios, como también digo que ha sido para mí un paso atrás en la ciudad la reducción del presupuesto para el área que conduce Gabriel, ¿no? Durante muchos años se sostuvo un presupuesto alto para el Instituto de Vivienda de la Ciudad, para el IBC, y lamentablemente yo creo que ese presupuesto el año pasado y este año sobre todo se ha menguado mucho, y eso le va a impedir sostener estas acciones que son, para mí, en estos años anteriores, muy importantes que se habían logrado. Necesitamos sostener esos presupuestos, necesitamos, es más, hacerlos crecer para que el éxito llegue. Y por último, obviamente, ¿sabés qué pasa, Luciano? Nosotros trabajamos, por ejemplo, en la ordenanza de Avellaneda, ¿no? Esta de poner en valor el capítulo que ya venía del 89-12, que después se modificó con la ley de acceso justo al hábitat, que
es la movilización de suelo ocioso, inmuebles vacantes, abandonados, derruidos, el artículo 84 de la ley 89.2, el decreto de ley, modificado por el 62 de la 14.449, en un proceso que entendemos virtuoso y que se hace en el mundo. El mundo entero trabaja políticas urbanas vinculadas a la movilización de suelo. No importa qué ideología se tenga, si son gobiernos de centro, derecha, izquierda. El mundo entero entiende que el suelo es un activo fundamental, no renovable, y que tiene que formar parte de decisiones de política general que están por encima del interés individual. Y lamentablemente nosotros que hicimos algo que ni siquiera era, en el caso de Avellaneda, definir una expropiación, que también la expropiación con fines urbanísticos, también se utiliza en el mundo y de una manera muy virtuosa. Y nadie la discute. En Estados Unidos nosotros muchas veces decimos queremos parecernos a los países que les va bien, a los países del primer mundo, miramos con envidia a Estados Unidos, a los países nórdicos. Yo les digo a los que estén mirando esto, después lo graben más, estudien las políticas urbanas del Reino Unido, de los Países Bajos, de España, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos mismo, y todos esos países llevan adelante políticas muy activas de expropiación con fines urbanísticos, llevan políticas tributarias agresivas para evitar la ociosidad, llevan políticas de captación de plusvalía, y también, por supuesto, declaración de utilidad o de edificación necesaria, como es la que se estableció hace algunos meses en la ciudad de Avellaneda. ¿Pero por qué hago esta reflexión? Porque esa decisión, que era legal, constitucional, definida con criterios urbanísticos en beneficio del interés general, fue puesta en la tapa de todos los diarios de la Argentina, de los medios hegemónicos de este país, que no son medios, sino son un partido político que ejerce presión sobre funcionarios y sobre personas democráticamente elegidas para tratar de modificar la voluntad de la sociedad a partir de la mentira, de la falacia, del escándalo y de la búsqueda de situaciones que por supuesto no son ciertas. La ordenanza esa de Avellaneda, movilización de suelo, no vulneraba el derecho de propiedad, no era inconstitucional, no es inconstitucional, no avasalla ninguna situación de vecinos o vecinas del distrito. Pero bueno, si ustedes miran los títulos de los diarios, como cuando trabajamos con la ley de hábitat, allá que Celeste se acordará bien por el 2012, y también los medios hegemónicos planteaban avanza la ley que va a terminar con la propiedad privada en la Argentina. La verdad, ese es mi razonamiento hacia ustedes y hacia la sociedad en su conjunto. Decirle que ojalá que algún día podamos los argentinos, las argentinas, tener honestidad intelectual. Es lo único que le pedimos a los grandes medios de comunicación y a los que después se tienen que ocupar de comentar lo que los medios ponen en tapa. Honestidad intelectual, nada más. Ni siquiera es de un gobierno, de otro, de un sector, de otro, la puja de esa famosa grieta. Es solamente honestidad intelectual, es entender que hay sectores de la sociedad argentina que no tienen resueltos sus derechos básicos indiscutibles, inalienables, y que hay que poner en marcha acciones y programas para que esa balanza que es tan inequitativa se equilibre un poco más. Así que bueno, gracias, perdonen si me extendí en este último razonamiento. Pareció un ámbito lindo con personas que aprecio y valoro mucho, que podemos estar más cerca o más lejos de lo político, pero que sí, me parece que algún día tendríamos que tener estos acuerdos básicos, ¿no? E incluso estos acuerdos básicos nos permitan, como lo dijo hace poco Rodríguez Larreta, y lo quiero poner en valor, hace poco el jefe de gobierno de la ciudad dijo, no me parece para nada mal que se cobren impuestos más caros a las viviendas ociosas. Parece que fue una honestidad intelectual absoluta, porque hubiera sido el jefe de gobierno que obviamente está sostenido en términos políticos por estos sectores hegemónicos de la comunicación, hubiera sido tal vez mejor que hubiera dicho, sí, es un escándalo que los que piensan esto, nos quieren llevar a un gobierno de Venezuela a la Argentina, esto quieren volver al comunismo. Bueno, fue honesto intelectualmente porque lo piensa así y porque el mundo funciona así. Como entiendo que no fue honesta María Eugenia Vidal, ¿no? Porque en el 2017 apoyó la ley de alquileres en la Argentina, incluso el IPOVES tiene un legislador que le impulsó, que pertenecía a su espacio y milita dentro del sector de María Eugenia Vidal, y ahora porque se ha puesto de moda decir que la ley de alquileres en la Argentina eso es un horror, salió a decir que había que derogarla. Bueno,
necesitamos dirigentes políticos que sean intelectualmente honestos, más allá de los lugares que nos toque ocupar y de las posiciones relativas en la función pública. Así que bueno, les agradezco mucho la oportunidad y gracias Gastón por liberarme, siento que tiene una actividad a 5:30. Chau Cintia, chau Celeste, chau Gaby, chau Luciano. Chao, Luciano. Nos vemos pronto si Dios quiere. Chau, A mí me Chao, gustaría Luciano. retomar, bueno, gracias también Luciano por tu palabra. Yo sumo dos cuestiones vinculadas al laburo. Digamos, quería reconocer digamos, el camino recorrido en estos 2 años con Luciano y con todo el equipo suyo en distintos temas, así que esta apreciación que él hacía en público también se traduce en instancias concretas de laburo conjunto, a pesar de consonancia en algunos temas, como él planteaba, y disonancia en otros, así que eso me parece importante. Incluso también tenemos una mirada parecida respecto al concepto de vivienda, de la calidad constructiva, de salir del concepto histórico en Argentina de vivienda social y apostar a una calidad que permita pensar los procesos de integración y la construcción de vivienda en términos de sustentabilidad y darle otras herramientas a las familias. Y que antes que se fuera Luciano no quería dejar de destacar eso. Yo también estoy ahí con la agenda un poco apretada y además está sonando como una alarma de evacuación acá en el edificio. Suponemos que es un simulacro, lo vamos a descubrir en breve, pero sí quería dejar 2 comentarios antes de cerrar, porque me parecía interesante lo que, digamos, lo que introducías recién. Nosotros en este tiempo de mucha inversión, es cierto que el presupuesto de toda la ciudad se vio afectado a partir de una discusión más vinculada a la coparticipación, pero sí nosotros pudimos mantener el financiamiento tanto para todas las obras de infraestructura previstas, como también para la construcción de viviendas. Ninguna obra del gobierno de la ciudad se interrumpió en términos de integración social y urbana. Obviamente siempre nos gustaría tener más presupuesto para hacer más cosas, pero estamos incluso empezando obras nuevas en la 2124, en la 1114, acá en Ciudad Oculta, a pesar de la discusión más vinculada a la coparticipación y a lo que nos atravesó en términos de sanitario, ¿no? Pero sí, todo este proceso de este tiempo nos dejó muchos aprendizajes y el estadio en el que están los procesos de integración social urbana que arrancaron en 2016, 2017, hace que la fase más de creación se haya convertido en este momento en principalmente de ejecución, y eso hace que los niveles de consenso, la conversación, las discusiones en los espacios participativos tengan que redirigirse. Un primer momento estaba centrado en, poder probar la legitimidad y que la promesa de gobierno en términos de inversión todo iba a pasar, y eso, digamos, requería de derrumbar muchos prejuicios y de ir generando niveles de persuasión muy altos, y también de co-creación de la política pública. Bueno, hoy, en términos de legitimidad, creo que eso lo pudimos avanzar mucho, porque las viviendas nuevas están, porque las obras están. Bueno, el gran desafío es cómo sostener la ejecución de la política pública con los matices que supone siempre la ejecución, la asignación de viviendas, las transiciones en términos de obra, el desarrollo de mejoramientos de vivienda que supone además una intromisión en el hogar de cada uno de los vecinos, entonces el consenso que eso requiere, y también poder diseñar cuáles van a ser las herramientas para lo que viene en términos de integración social y urbana, y un montón de temas que en esta etapa todavía no resolvimos, vinculadas a inquilinatos, alquileres informales, y un montón de problemáticas que encierran la realidad de los barrios populares, unidades productivas, a los grupos comunitarios, etc. Entonces, para nosotros es muy desafiante lo que viene, y también estamos desarrollando algunos programas para también poder, en esta fase preventiva, y lo que decía también Celeste, de los barrios populares que rodean los barrios populares, poder generar algunos incentivos para que algunas viviendas que por el nivel de deterioro están vacías y que no están en el mercado de alquileres, con algunos incentivos, microcrédito, etcétera, pueda haber una inversión para refaccionarlo y después que pueda ponerse en el mercado de alquiler, y con ese alquiler
poder repagar ese crédito que recibió la familia que quizás tenía una vivienda que no estaba en condiciones de estar puesta en el mercado de alquileres y que, digamos, con este pequeño crédito digamos, podemos impulsar, recordando que el 70% de los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires son inquilinos. Así que bueno, para nosotros sí es un desafío grande también poder no solo abordar la fragilidad habitacional concentrada, como es la realidad de los barrios populares, sino también la dispersa que tenemos en la ciudad, con distintas herramientas, también a poder complementar, digamos, subsidiar la garantía y otras facilidades para que el acceso al alquiler sea un poco menos complejo en la ciudad. Así que, bueno, muchas gracias a todos por el espacio, por la invitación, y como hago siempre, la invitación a que podamos, si alguno no conoce alguno de estos procesos de integración, podamos hacer algún encuentro ahí presencial, una recorrida, para que, además de lo que verbalmente podamos promocionar nosotros desde el gobierno, podamos generar espacios de discusión donde podamos juntos ver los avances y también compartir los desafíos, también de una mirada crítica, todo aporte que ustedes, con toda su trayectoria, experiencia y conocimiento, puedan darnos, para nosotros siempre es más que bienvenido, así que la invitación abierta a cada uno de ustedes. Muchas gracias, y me están diciendo que tengo que evacuar el edificio, así que voy a cerrar la compu directamente. Creo que es un simulacro, pero por las dudas los saludo. Gracias. Gracias a vos. Hasta pronto, No sé buena si salida. tenemos uno, no sé si, sí, salieron los dos. No sé si tenemos unos minutitos más. Yo voy a responder Sí. algunas de las preguntas que vos hiciste. Yo creo que cuando vos preguntás cómo estamos con el tema de urbanizaciones informales, creo que quedó claro acá de que, si bien hay, como vos lo dijiste, si bien hay avances, hay todavía un largo camino para recorrer, un montón de temas. Creo que también hay un know-how, ¿no es cierto? Y que sobre todo aquellas provincias y municipios que han estado ya anteriormente involucrados, por ejemplo, en el Promeva o en esos programas que han creado unidades ejecutoras para implementar los programas, están por ahí mejor preparados que otros, pero que hay un montón de problemas de tenencia de dominio, de resolver estos temas de inquilinos cuando se resuelven los temas de tenencia, etcétera, que son complejos. De todas formas, me parece que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un avance impresionante en general en la mayoría de los programas que se urbanizaban. El tema de generación de ingresos, el tema económico, era un tema que muy pocas veces se consideraba. Es más, se construían viviendas en las cuales no había espacio para un local para atender a la gente, lo terminaba remodelando para poder atender esas cosas. A mí me tocó hacer, por ejemplo, un relevamiento en la Villa 31 y nos dimos cuenta que el valor de venta de las unidades económicas que estaban en el barrio 31 podía, en el momento que hicimos esto, que fue junio del 2017 o algo así, era equiparable al 30% de la facturación promedio de un shopping en la Ciudad de Buenos Aires. Para dar una idea de la magnitud que tenía esta generación de valor a partir de las actividades comerciales que desarrollaban cada una de estas unidades económicas dentro del barrio. Entonces me parece que esto es uno de los aprendizajes y que todos los programas de urbanización y mejoramiento de barrios deben incorporar. El otro punto que se planteó acá es, obviamente, que la pandemia afectó la capacidad y el espacio fiscal de los municipios en todo el país, y eso de alguna manera es una limitación para hacer muchas de las cosas que uno quiere hacer, y en ese sentido creo que la política de suelo puede brindar algunos de estos instrumentos. Los municipios están constantemente generando valor, cada vez que cambian la normativa, cada vez que asignan más constructibilidad, cada vez que cambian usos del suelo de rural a urbano, y me parece que hay un espacio para que vuelvo con la política de suelo, me parece que hay un espacio para que los municipios empiecen a incorporar en mayor medida este tipo de instrumentos que les van a permitir tener una urbanización con servicios, digamos, poder financiar servicios y poder hacer una serie de cosas que hoy muchas veces no se hacen y que nos están llevando a el desarrollo informal de suelo en muchas de las jurisdicciones del país. Y con respecto a la movilización de suelo vacante, bueno, vos, Luciano, lo sabés, que se ha implementado y que los municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienen una alícuota especial en
la tasa que cobran en los inmuebles que están, en los lotes que están no edificados, ¿no es cierto? Entonces, me parece que también ahí hay un espacio de vuelta, el espacio fiscal de los municipios junto con estas políticas de suelo que de alguna manera pueden proveer los recursos necesarios para una urbanización un poquitito más sustentable y, por ejemplo, prevenir la informalidad. Perfecto. Yo Celeste. agrego un comentario, para cerrar mi parte, digamos, yo creo que la dificultad más grande, o por lo menos en los lugares donde me ha tocado trabajar, es verdad, como dice Cintia, que hay lugares donde ya están trabajando y que está aceitado, es la alineación de los estados locales, provinciales y nacionales, digamos, unificar intención de trabajar en las políticas de manera colaborativa. No importa si son del mismo color político o no. Hay un momento donde los intereses son diferentes entre un municipio y una provincia. El Estado Nacional por ahí no tiene esa competencia, pero del municipio, la población, sus intereses, su mirada y qué tipo de política quiere hacer en el lugar donde está, eso afecta muchísimo cómo se trabaja en los barrios que deben ser integrados. Entonces, el tema es que si depende de los municipios, van a estar los municipios que están alineados en trabajar en esos temas, de una manera lo van a hacer de una manera y otros de otra. Entonces, para mí eso es una duda de cómo debería ser, digamos. Me queda clarísimo que debe participar y más, deberían impulsar los gobiernos locales, ser los principales motores, ¿no? Pero tienen que tener esa intención, además esa intención tenerla con lo que hoy decía Luciano, la mirada que tiene hoy la Secretaría de Integración Sociourbana, tiene una mirada participativa, con la economía popular, de nunca desalojo en lo menos posible, y toda esa mirada, que si no coincide con la mirada del municipio, se hace muy difícil. Para mí eso es una gran incertidumbre, que es barrio a barrio, ¿no? Localidad a localidad. Y eso es un enorme desafío, una dificultad. Bueno, perfecto. Los dos temas que quedan flotando, esto último que decís, Celeste, bueno, creo que forma parte de la historia, ¿no? De la ejecución de las políticas públicas, que es cómo se articulan intereses, ¿no? Que son diversos, que están atravesados por la política, por distintas pertenencias ideológicas, sociales, qué sé yo. No es nuevo, pero como decís vos, no necesariamente está solucionado, digamos, ¿no? Me parece que eso queda entre los pendientes y las cosas que tienen que formar parte de un método también, ¿no? Es decir, cómo abordarlo de manera de no sesgar las respuestas según el municipio donde estás, digamos, ¿no? A algunos le toca, a otros no le toca, a algunos produce respuestas, a otros no. Así que eso me parece que deja flotando un tema que tiene todo su interés. La segunda cosa, a raíz un poco de lo que decía Cintia, cuando yo hacía referencia al tema del stock, independientemente del tema del suelo, el suelo vacante, digamos, ¿no? Como suelo no construido, pero digamos, también yo apuntaba en mi comentario a la vivienda construida, digamos, ¿no? Como stock, que en muchos casos empieza a ser crecientemente subutilizado, pero ya no, digamos, como práctica especulativa o porque es un bien de inversión y no necesariamente se pone en el mercado ni para obtener renta ni para nada, sino, bueno, por el fenómeno de sectores, de barrios viejos, digamos,
donde la pirámide de población va teniendo un sesgo, digamos, muy hacia arriba, digamos, población envejecida, stock de viviendas semideterioradas, etcétera, que yo el tema lo planteo por reflexiones, por ejemplo, acá en relación a la realidad de La Plata, ¿no? Me he concentrado mucho en las cosas de la ciudad en la que vivo, que es muy diversa y heterogénea desde el punto de vista de su estructura urbana. Y francamente, digamos, lo que llegamos también a la conclusión es que seguir pensando sin ánimo, digamos, de simplificar demasiado, porque el tema tiene su complejidad, pero digamos, la respuesta a sectores de escasos recursos o de recursos medios tirando a bajos, solo planteada desde la producción de nuevo suelo, o sea, de nueva urbanización, conocemos por los libros, digamos, las limitaciones que tiene, pero además la vivimos, ¿no? La Plata es una ciudad que cada vez tiene una peor tasa de cobertura de servicios cloacales. Es un caso, digamos, en todo caso, en general estamos estancados, ¿no? Porque las cloacas avanzan, pero la población avanza más. Acá claramente retrocedemos, ¿no? Es eso lo que está pasando. Por decir algo, además una ciudad que se desestructura completamente, tiene una movilidad imposible. Entonces, bueno, no se trata de mi planteo, por supuesto, de ir a modelos que acá no son viables. No pensamos en la ciudad europea, ni muchísimo menos. Pero sí, es evidente que tenemos esas situaciones, ¿no? De una expansión urbana que nos cansamos de decir que es imposible sostenerla con esas tasas, mientras tenemos un stock construido, medianamente servido, que podría ser reformulado, dividido en dos, en tres, algo de lo que comentó recién Gabriel, digamos. Sí, sí, o ponerle un segundo piso a gran parte del conurbano, o todos los barrios populares en los cuales estaba hablando Celeste, que no tienen políticas públicas, que de hecho la gente ya construye una segunda y una tercera vivienda en el mismo lote, y necesitan ese tipo de políticas. Yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar como cierre de todo esto es que la política de hábitat no es una política, es las políticas, es un repertorio, es un menú de distintas respuestas para distintas problemáticas. Hoy Celeste habló de la importancia de los microcréditos, estamos hablando de la importancia de reformar el stock de vivienda deteriorada, hablamos del suelo, hablamos del acceso a la vivienda, o sea, es un menú, hablamos de la calidad de las viviendas también. Entonces me parece que creo que una de las cosas importantes es entender de que no es un programa, dos programas, sino que es un repertorio muy amplio, un menú amplio de programas que atiendan las distintas problemáticas, es multidimensional. Sí, yo creo que es un buen... Sí, Celeste. Sí, totalmente de acuerdo, es multidimensional, multiactoral además, digamos, y que no se resuelve con un solo actor, se resuelve con muchos actores, con participación de los habitantes, los que necesitan, los que poner, los privados, el Estado y las organizaciones, digamos, en todos los sentidos. Por eso que decía, ¿no? Un problema complejo que necesita soluciones complejas, no hay soluciones únicas para un problema complejo. Ni salir a todo lo que dijo Luciano de la inequidad, que ahí nos vamos todos a dormir y nos morimos de la depresión. Pero en nuestro lugar... Faltaba ese punto, el de la inequidad, y ahí se abre otro gran capítulo. Bueno, no sé, Luciano, sí. Creo que podemos cerrar acá, ¿no es cierto, Gastón? Sí, la verdad, bueno, primero una reflexión, porque antes de convertirme en un burócrata de una ONG como soy ahora, yo provengo del campo del hábitat popular, del lote con servicio, del microcrédito, ¿no? Luciano dirigía la oficina de planeamiento de Moreno, con Celeste andábamos por los barrios con los microcréditos, así que a mí me toca lo más sensible de mi corazón, que es el inicio de mi carrera profesional hace ya mucho tiempo, pero quiero decir que además de quererlos, los respeto muchísimo a cada uno de ustedes y me traen reminiscencias del pasado todas lindas. Creo que como quedó claro en esta mesa y como pasó en otras,
es un tema que hay que seguir abordándolo, y esa es nuestra humilde contribución, lo seguiremos abordando desde las distintas dimensiones. Bienvenidos los funcionarios que dialogan, y eso también quiero rescatarlo, aunque no estén aquí, porque me parece que estén abiertos a escuchar, a dialogar. La verdad es lo que buscamos desde la sociedad civil para una contribución virtuosa a las políticas públicas en general y a las de hábitat o desarrollo urbano en este caso. Así que, como nos pasamos un poquitito del tiempo, bueno, primero les agradezco a ustedes por lo maravilloso de la mesa y los contenidos expresados, a vos, Luciano, también por el rol que siempre te lo tomás con tanta responsabilidad, y estuvimos, ¿no?, dialogando sobre por dónde encarar y demás, y desde mi lectura, pero pierdo objetividad, salió espectacular, así que muchas gracias a ustedes tres, a las personas que nos siguieron. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana con la segunda jornada del foro, y una vez más, un beso y un abrazo muy grande para todos ustedes. No quiero irme sin decir que esto es el trabajo de Diego, de Ruth, de Camila, de Trini, de Tami, digo, de todo el equipo de la Fundación, y eso también me parece que hay que nombrarlo porque es un esfuerzo titánico del equipo, y estamos muy contentos por seguir empujando. Un beso y buenas tardes para todos.